La actividad racional humana no se limita únicamente al conocimiento de los objetos, es decir, a su uso teórico que Kant ha estudiado en la crítica de la razón pura. El ser humano también debe conocer cómo ha de obrar, y esta también es una actividad racional. Por lo tanto, la razón también va a tener un uso práctico que se va a corresponder a la segunda de las preguntas de la filosofía, según Kant: ¿qué debo hacer? Pero es que además el análisis realizado en la crítica de la razón pura, en concreto en la dialéctica trascendental, nos ha dejado una sensación agridulce. Por un lado, Kant demuestra en la dialéctica trascendental que no se puede tener un conocimiento teórico de los objetos metafísicos, es decir, del mundo en su totalidad, del yo o de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, Kant nos ha mostrado cómo es imposible que dejemos de preguntarnos por estos objetos metafísicos. Es decir, no podemos llegar a abordarlos, a conocerlos mediante el uso teórico de la razón, pero al mismo tiempo no podemos dejar de preguntarnos sobre ellos. Entonces, lo que va a hacer Kant va a ser intentar abordar estos objetos desde otra perspectiva, desde precisamente este uso práctico de la razón, y así va a dar algún tipo de solución. Sin el uso práctico, el sistema de la razón quedaría incompleta, porque quedarían sin contestar las preguntas fundamentales, las que más nos importan, las que se van a referir a lo que van a ser postulados de la razón práctica, es decir, la libertad, el yo, la inmortalidad del alma y Dios. El punto de partida de Kant va a ser un hecho que él considera universal, que es el hecho de la moralidad, algo que sentimos dentro de nosotros mismos y que no puede ser negado. Todos nosotros tenemos en nuestro interior un sentido moral que nos indica, en cierta manera, lo que está bien y lo que está mal, y esto es un hecho indudable, es algo que para Kant no podemos negar. Ahora bien, para que la moralidad sea posible, tiene que haber unas condiciones previas, tiene que haber una serie de postulados que como tales no vamos a poder demostrar, pero que vamos a tener que considerar como indispensables si queremos afirmar el hecho de la moralidad. Estos postulados de la razón práctica van a ser la libertad humana, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. En la crítica de la razón pura, Kant se había encontrado con la antinomia de que es posible demostrar tanto una absoluta determinación de los fenómenos en el mundo como una indeterminación de estos. Por lo tanto, la libertad no es demostrable desde el punto de vista de la razón, sino que tratar sobre ella nos va a llevar a una antinomia. Ahora bien, para la moralidad es indispensable como postulado. No tiene sentido, no tiene ni el más mínimo sentido hablar de moralidad si no estamos pensando en un sujeto libre que puede autodeterminarse a sí mismo. Para explicar esto un poquito mejor, Kant nos habla de una doble dimensión del ser humano. Por un lado, el ser humano es un fenómeno más del mundo, es un objeto más del mundo y por lo tanto está sujeto a la causalidad exactamente igual que cualquier otro. Y nuestras acciones se van a poder explicar siguiendo nuestras inclinaciones y nuestras determinaciones sensibles. Ahora bien, el ser humano tiene otra dimensión. Como noúmeno, está libre de toda determinación sensible y por lo tanto va a poder seguir otro tipo de causalidad totalmente diferente a la sensible. Va a ser la posibilidad de autodeterminarse autónomamente, siguiendo simplemente el respeto a la ley, es decir, actuando como un ser moral. En segundo lugar, la moralidad va a exigir como postulado la inmortalidad del alma. Para empezar, tenemos que decir que la moralidad exige que tengamos un alma. Si simplemente fuéramos un cuerpo, estaríamos absolutamente determinados, como cualquier otro cuerpo, por la realidad sensible y por lo tanto no tendría ningún sentido hablar de la libertad que ya hemos admitido como postulado. Así que tiene que haber un alma independiente del cuerpo. Pero es más, este alma tiene que ser inmortal, porque la moralidad no se alcanza en este mundo. La moralidad es un proceso infinito. El objetivo, la tendencia moral del ser humano no es simplemente a tener una buena voluntad, sino a tener una voluntad santa. Ahora bien, repito, es un proceso infinito que no se puede alcanzar en la corta vida
corpórea del ser humano. Por lo tanto, el alma no solo debe existir, sino que además debe ser inmortalidad para poder seguirse perfeccionando indefinidamente. En tercer lugar, tenemos como postulado de la moralidad la existencia de Dios. Tenemos que entender que el ser humano es un ser fenoménico, es un ser que tiene impulsos, tendencias, y su tendencia básica es a la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, como hemos visto, esto no tiene en principio nada que ver con la moral es otra cosa, la moral es la actuación del ser humano no buscando la felicidad, sino por respeto a la ley moral. Sin embargo, estas dos tendencias que son independientes, no solo son independientes, sino que en este mundo muchas veces se oponen. Vemos muchas veces que las personas que actúan moralmente no son precisamente las más felices, sino todo lo contrario. Según Kant, Dios es la garantía de que en algún momento, en algún lugar, desde luego después de esta vida, habrá un acuerdo pleno entre moralidad y felicidad. El ser humano no actúa moralmente cuando busca la felicidad, pero cuando actúa moralmente se hace digno de esa felicidad y tiene que haber un garante de que en algún momento, en algún sentido, la moralidad y la felicidad coincidan. Dios es la garantía de este acuerdo. Y esto además nos llevaría directamente a la tercera gran pregunta de la filosofía, que es la de ¿qué me cabe esperar? Serán tanto la filosofía de la religión como la filosofía de la historia las que contesten esta tercera gran pregunta.